Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Johnny Borra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAP. Soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Entonces, para el curso de Antropología, en la unidad 2, Cultura, un concepto de antropológico, preparé esta diapositiva que es para iniciar el pueblo sobre el cual se hablará. Yo escogí el pueblo de de la comunidad afrocolombiana descendientes de esclavos, porque Palenque, un pueblo donde se siente la libertad de un pueblo. Escogí este pueblo porque me pareció desde las lecturas un pueblo muy interesante, desde que uno de los videos dice que este pueblo transmitió su cultura y es impresionante cómo pudieron mantener a pesar del tiempo la lengua, que es el que los une. ¿Sí? Entonces, ¿qué expresiones, símbolos, saberes, tradiciones o manifestaciones de la cultura son las características del pueblo que elegí y por qué? Pues el pueblo está fundado por esclavos afrocolombianos fugados de sus verdugos. Conserva tradiciones culturales africanas en Colombia como música, prácticas médicas, organizaciones sociales, ritos y culturales. Voy a escribir un poco esta foto me pareció muy interesante debido a que es la muestra de cómo el pueblo de San Basilio de Palenque está fundado por esclavos que tuvieron que huir de sus verdugos, de sus amos, dejando atrás toda su historia y todas sus familias, con la única idea de la libertad, algo que les quite las cadenas. Eso es lo que me pareció interesante de esta foto y me parece particularmente algo muy expresivo, algo muy cultural. Algo de descripción. Entonces, el pueblo de Palenque tiene 4.200 habitantes, está ubicado en el departamento de Bolívar y fue declarado patrimonio cultural. En Palenque se conservan algunas tradiciones como el lenguaje, la comida, el baile, la cultura y propias de los africanos. Un dato es que por ser un corregimiento no posee autonomía económica ni administrativa. La cultura conserva mucho de tradiciones africanas, el trabajo y el paso de generación en generación de sus tradiciones. La lengua es algo que me impresionó mucho, porque pues en los videos se nota que cómo manejan su idioma y cómo ha sido esta lengua pasada de generación en generación. Entonces es algo muy atractivo, algo muy interesante por conocer. Entonces, como tal, les cuento que se llama el criollo palenquero. Esta lengua tiene su base léxica en español con rasgos de familia bantu, tales como el kiongo, el cual comparte vocablos con nangón, macamoná, hijo e hija, y lumburu, que esto es como un rito. El lumburu es un rito funerario que ellos realizan, que en uno de los videos del curso se alcanza a notar. Se dice que este lenguaje es una mezcla de español, batú, africano, portugués y francés. Quiero que conozcan de pronto este video, donde pude encontrar como tal algo del idioma. Quisiera que lo quiero compartir con ustedes, unos 30 segunditos de cómo es el lenguaje de ellos. Como podemos ver, este es el lenguaje de ellos. Lo quería compartir con los compañeros porque pues me parece muy interesante. Bueno, entonces como música, la música en Palenque es muy importante para la cultura, lo cual acompaña ritos y celebraciones. Como les venía diciendo, el lumburu es como un ritual a la persona que se va a otro mundo, como tal al muerto. En economía, la economía carece de estructura industrial, pues no hay una industria que los maneje allá. Por ello ellos se dedican a la cría de cerdos, aves de coral y pequeños negocios como zapaterías y restaurantes, que son muy pocos en la región. Entonces la danza es el reconocimiento de la cultura de convivencia, etnia y de la abolición de la esclavitud. Una de las principales como tal baile de ellos es el Mapalé, un gran baile tradicional, el más reconocido entre Palenque, ¿sí? Terminando ya con el segundo punto, dice, menciona las problemáticas y procesos de resistencia y recuperación de la memoria colectiva del pueblo escogido.
¿qué pasa? Que transmitir cultura en el pasar del tiempo es muy difícil, porque pues tengamos en cuenta que este pueblo fue de sitio a sitio, o sea, tuvo que irse, digamos, varios esclavos tuvieron que huir de sus amos y llegar a un sitio que no conocían y fundarlo. Ese es uno de esos de los problemas, o sea, llegar a un sitio que no conocían y como asentarse en este sitio. Luego, lograr que la generación venidera comenzara a tomar estas costumbres afro y las pudiera transmitir a otra generación, que eso es lo que trata este texto que realiza acá. Entonces, como tal, transmitir cultura era muy difícil, pero por medio de la educación del individuo se puede como tal lograr este proceso, el proceso de culturización de siglos, porque pues los esclavos se dieron en 1600, 1700 y se nota cómo estos pueblos han logrado que su cultura permanezca viva, tanto en las enseñanzas de su folclore y de sus cantos y de su lengua, como todo. Como les decía, a mí me impresionó mucho o sea, darme cuenta de cómo evoluciona el lenguaje y cómo lo pueden transmitir de generación en generación. Otro punto sería según la lectura de Cocta, explica a qué se refiere el proceso de la enculturación. Entonces, este proceso se refiere al aprendizaje de culturas por generaciones, donde el individuo se le enseña y él es el encargado como tal de pasar sus enseñanzas de cultura a la cultura, a enseñar a la próxima generación que viene, digamos, al hijo que está con él, pasarle ese proceso de culturización, que por medio de qué, de sus procesos de baile, danzas, lenguaje. El lenguaje es importante, es la primera comunicación e interacción entre los gestos y cómo se comporta en comunidad. Entonces, como tal, esto trata de eso, cómo el individuo logra poner normas y valores aceptando su evolución como integrante de una comunidad. Según lo realizado en esta actividad, debe responder con sus propias palabras cómo se define el concepto de cultura de la antropología. Entonces, la antropología para mí es una ciencia la cual estudia el comportarse del ser humano y su evolución, y pues la cultura es el desarrollo de ello, ¿no? Los seres humanos nos hemos desarrollado de tal forma que hemos formado diferentes pueblos, diferentes etnias, las cuales tienen diferentes características y diferentes enseñar a las personas, a su cultura, a su pueblo, pero no por eso dejamos de ser humanos, ¿no? Todos somos iguales, todos vivimos en el espacio de la Tierra como tal, y eso es lo que nos enseña la antropología, cómo se han formado este tipo de pueblos y cómo lo han podido transmitir sin dejar de ser ellos, ser un ser original, por decirlo así. Se entiende por antropología cuál es la importancia en un país como Colombia, declarado por la Constitución Política Nacional de 1991 como un país pluriétnico y multicultural. Pues, como tal, Colombia, por medio de la Constitución de 1991, declaró a Colombia multiétnico, pluriétnico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos diversidad de culturas, y eso se evidencia si usted viaja, digamos, a Medellín, a Pasto, a Manizales, se ven que hay diversidad de culturas más, o sea, en el Amazonas, como vemos en Palenque, que queda ahí en Bolívar. Se nota como la evolución, cómo Colombia ha comenzado a aceptar este tipo de pueblos y cómo los ha aceptado y cómo tiene que lograr que su constitución respete los derechos de ellos, teniendo en cuenta los deberes también. Entonces, de eso se trata, y esto ha sido un forjar un camino donde pues diferentes pueblos tienen que como tal respetar las normas, y hay que respetarlos como tal, porque como les decía antes, la idea principal es respetar a otras culturas y que nos respeten, pues todos pertenecemos a un mismo conjunto que yo le llamo tierra. Bueno, compañeros, gracias. Esto es mi exposición acerca del punto 2 de antropología. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.